Buen día, chicos. En esta sesión vamos a revisar el siguiente tema de VHDL. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es diseñar un sumador y vamos a ver cómo utilizar los componentes dentro de VHDL, ¿sí? Dentro de algo que se conoce como programación estructural, ¿sí? Vamos a dar entonces una introducción a la parte de diseño estructural en VHDL y lo vamos a hacer aplicando la programación o este lenguaje de VHDL a un sumador de 4 bits, ¿sí? Y lo que vamos a usar, bueno, podemos usar un medio sumador y sumadores completos, o para los 4 bits podemos utilizar sumadores completos. Para el ejemplo que yo les voy a mostrar, vamos a usar puros sumadores completos. Ahora, el programa que queremos hacer, ¿sí? Va a ser un sumador de dos números de 4 bits. ¿Sí? Vamos a tener el entero 1 y el entero 2. Sí, que van a ser pues dos números de 4 bits cada uno de ellos, y su resultado que pues debe ser en 4 bits. Vamos a tener, debemos de asignar un bit de salida también al posible acarreo de salida que podemos tener dentro de esta posición. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer con este tipo de programación estructural, ¿sí? Es que vamos a integrar 4 sumadores, ¿sí? Este primero, que es el del bit menos significativo, o sea, si nosotros sumamos, por ejemplo, estos dos números, ¿sí? Tenemos que de este lado tendríamos A0 y B0, que serían nuestros bits menos significativos, y esto sería el 0, el 1, el 2, el 3, ¿sí? Y bueno, este de aquí puede ser un medio sumador. Recordemos, ¿sí? Que un medio sumador únicamente tiene 2 bits de entrada, ¿sí? 2 bits de salida. Uno de ellas va a ser pues el resultado de la suma, un posible acarreo de salida, o bien podemos utilizar aquí también un sumador completo, donde pues el acarreo de entrada siempre va a ser un 0, ¿sí? Entonces este puede ser un medio sumador y consecuentemente, ¿sí? Si nosotros hacemos aquí 1 más 1, pues nos da 10 y generamos un acarreo de salida. Este acarreo de salida pues entra al siguiente sumador completo, ¿sí? Este sería el acarreo de entrada, los 2 bits de entrada, nuestro resultado es 1, no tenemos ningún acarreo de salida, y bueno, así de manera consecutiva hasta llegar a la suma del bit más significativo, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a programar primero los sumadores completos. Entonces, fíjense bien, el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. ¿Sí? Primero vamos a describir en VHDL el sumador medio, ¿sí? Que sería el caso del programa de esta parte de aquí. Después vamos a describir en VHDL un sumador completo y después vamos a hacer una integración, ¿sí? Lo que se conoce como vamos a diseñar el archivo de alto nivel. Esto vamos a ver cómo hacerlo en ESC Design Suite. Vamos a verificar, ¿sí? Y vamos a realizar la simulación de nuestro diseño. Vamos a aplicar cadena de valores de bits. Sí, entonces, bueno, podemos usar un sumador medio, como les comenté, para el bit menos significativo. ¿Cómo sería el programa de un sumador medio? Sí, el resultado de la suma es A XOR B y el resultado del acarreo de salida es A AND B. Sí, esto ustedes pueden hacerlo, sí, obteniendo la función de la tabla de verdad. ¿Sí? 0 más 0 nos da 0 con un acarreo 0. 0 más 1 nos da 1 sin acarreo. 1 más 0, 1 sin acarreo. 1 más 1, el resultado nos da 0 y un acarreo de salida. ¿Sí? Entonces, si obtenemos las funciones, pues vamos a llegar a estas expresiones. ¿Sí? Este sería el código en VHDL. La entidad está definida por 2 bits de entrada, 2 bits de salida para la suma y para el acarreo de salida. Y dentro de la arquitectura pues le vamos a asignar los valores al acarreo de salida, a la suma, ¿sí? Donde el acarreo de salida pues es igual a A AND B, ¿sí? Y el acarreo y la suma, perdón, es A XOR B, ¿sale? Y bueno, este sería el programita sencillo que se ocuparía para el medio sumador, ¿sí?
Este de aquí es por si hacemos el código para la simulación, pero si no, recordemos que ya vimos en clases anteriores cómo podemos aquí forzar valores a las constantes, ¿sí? En este caso a la a y la b, que son las dos variables de entrada. Entonces en la simulación aquí vemos que 0 más 0 pues nos va a dar 0 en la suma y 0 de acarreo. 0 más 1 nos va a dar 1 en la suma, 0 de acarreo de salida. 1 más 0 nos va a dar 1 de suma, 0 de acarreo de salida. 1 más 1 nos va a dar la suma 0 y un acarreo de salida. Así que sería 1 más 1, pues nos va a dar 10. ¿Sale? Ahora, para la parte del sumador completo, que corresponde a este de aquí, a este de aquí y a este de aquí, ¿cómo sería el programa de únicamente uno de estos bloques? Bueno, tenemos que vamos a tener A, B y un posible acarreo de entrada, el que tenemos que considerar en nuestra tabla de verdad, ¿sí? Y la salida, que va a ser la suma y el acarreo de salida. Si hacemos la tabla de verdad y obtenemos las funciones, pues vamos a llegar a este par de expresiones, ¿sí? Donde la suma es igual a A XOR B XOR el acarreo de entrada. Y el acarreo de salida va a estar definido por A AND B OR todo esto, que es A XOR B AND el acarreo de entrada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el código en VHDL, ¿sí? Donde tenemos nuestros 3 bits de entrada, el acarreo de entrada, los 2 bits que se van a sumar, el acarreo de salida, que es variable de salida, el resultado de la suma, que también es variable de salida, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos, dentro de la arquitectura, pues estamos dando los valores a cout y suma de acuerdo a las funciones que tenemos aquí, ¿sí? Suma es A XOR B XOR Cin y cout es A AND B, ¿sí? Or A XOR B AND Cin, ¿sí? Ahora aquí tenemos la simulación. Ahorita no lo consideramos en la explicación, ¿sí? Tenemos que estas son las 3 variables a las cuales les podemos asignar valor, porque son entradas. Estos no podemos asignarle valor porque son salidas y depende de las combinaciones de entrada. Si sumamos A y B 0 y un acarreo de entrada 0, pues nos va a dar 0 de suma y 0 de acarreo. Por ejemplo, aquí 1 más 0 más 0, el resultado de la suma es 1 y acarreo de salida 0. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, 1 más 1, 10, más 1, 11. Entonces, el resultado de la suma es 1 y el acarreo de salida es 1. ¿Sale? Ahora, vamos a ver cómo hacemos esto en ESC Design Suite ahorita. Ya tengo aquí en ESC Design Suite este primer programa, que es el del sumador completo, ¿sí? Ya revisé la síntesis, todo está bien, no hay ningún error en el código que acabamos de desarrollar, ¿sí? Ahora, fíjense bien, mi proyecto se llama sumador de 4 bits y agregué aquí un código de VHDL, ¿sí? Recuerden que aquí se le da New Source, ¿sí? Y agregué un módulo de VHDL, le puse sumador completo y es este que tengo aquí, ¿sale? Entonces ahora dice aquí que tenemos que crear un componente, ¿sí? Dice aquí, se crea un componente y tenemos que ir aquí a la sección de Design Utilities, ¿sí? Y tenemos que ir a la parte de VHDL Instantiation Template, que es este de aquí, la tercera opción, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces voy a Design Utilities y tengo que darle clic aquí. Ojo, antes de que le den doble clic, hay que darle clic derecho, le ponen Process Properties y hay que verificar que estemos en VHDL, porque me parece que por default aparece aquí Verilog, pero bueno, hay que verificar que esté seleccionado o preseleccionado VHDL. Entonces ahora sí le damos doble clic. Y dice aquí Running View HDL Template. Y fíjense bien, aquí ya tengo algo que se conoce con el nombre de componente, component. Y viene aquí el nombre que le asigné yo aquí a mi código de VHDL, que es sumador completo. Y aquí tengo los datos que yo definí de entrada, los datos que definí de salida y el tipo de datos. Y me tiene aquí en component. Esto de que me genera aquí es una plantilla. ¿Sí? Es una plantilla que voy a copiar y pegar, porque recuerden que el objetivo general es generar este sumador completo de 2 números de 4 bits,
¿sale? Entonces vamos a ver cómo podemos, este lo vamos a considerar también como un sumador completo, puros sumadores completos. ¿Cómo vamos? Tenemos que integrar 4 sumadores completos, ¿sí? Para que tenemos que concatenarlos de alguna forma, o sea, esta información de salida va a ser la información de entrada de este, acarreo y así sucesivamente. Tengo que ir definiendo valores de suma y valores de acarreo de salida y tengo que integrar su operación para formar este sumador de 4 bits. Sí, entonces dice aquí, se agrega un código VHDL para el sumador de 4 bits y se le da prioridad, algo que se conoce como Set as Top Module. Esto vamos a ver cómo se hace. Entonces, el código en VHDL que vamos a agregar, fíjense bien, le voy a nombrar ahorita de esta forma, sumador de 4 bits, ¿sí? Y voy a tener, de acuerdo a este diagramita que tengo aquí, entrada 1, entrada 2, ¿sí? Que van a ser pues dos entradas de vectores de 4 bits, Cin, ¿sí? Aquí vamos a considerar un Cin, que va a ser nuestro acarreo de entrada, Co, le vamos a nombrar CO, que es el acarreo de salida final, y el resultado, ¿sí? El resultado que tenemos aquí, que pues tiene que ser un vector de 4 bits, ¿vale? Bueno, voy a definir estas variables, ¿sí? En un archivo de VHDL. Entonces voy a ir acá. Voy a agregar aquí un new source, un módulo de VHDL y le voy a poner el mismo nombre que tengo aquí, sumador 4 bits. Sumador, no me dejen... Sumador 4 bits. Y bueno, entonces quedamos que va a ser la entrada 1, ¿sí? La entrada 2, que son de entrada y son de 3 a 0, de 3 a 0, ¿sí? CI, que es un bit de entrada nada más, CO es un bit de salida, un solo bit, y resultado que es, vamos a ponerlo aquí, resultado, que es un out, que es un vector de 3 down to 0. Entonces ya tengo aquí, esto lo voy a quitar ahorita porque es basura. Sí, ya tengo aquí definida, este va a ser mi programa, sí, que va a generar pues la suma de los dos números de 4 bits. Y luego aquí había una nota importante, sí, y se le da prioridad, lo que se conoce como Set as Top Module, sí. ¿Qué significa esto? Voy a ir aquí, voy a... si se dan cuenta, aquí está el medio sumador. Voy a seleccionar el de 4 bits, sumador 4 bits, y le voy a dar clic derecho y le voy a poner Set as Top Module. Finishing, bla bla bla. Dice que va a causar cambios en la implementación del diseño que tenemos ya actualmente. Le decimos que sí, es lo que queremos. Entonces, fíjense bien. Sí, ya quedó. Sí, ya tiene aquí este triangulito, ¿sí? Con el modulito superior en verde. Quiere decir que este es como mi programa principal, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Lo que vamos a hacer es copiar, ¿sí? Mi plantilla de componente dentro de la arquitectura de mi programa principal, ¿sí? Entre esta parte de componente, en component. A ver, vamos a ver. Esto está aquí. Esto. Lo voy a copiar y fíjense bien dónde va colocado. Va dentro de la arquitectura y antes del begin, ¿sí? Dentro de la arquitectura, ¿sí? Y antes del begin, ¿sí? Entonces aquí está el componente. Ahora, fíjense bien, vamos a copiar, ¿sí? Lo que tenemos aquí. Todo esto hasta el punto y coma.
¿sí? Dentro, ¿sí? Ya dentro del begin, de la arquitectura, ¿sí? Eso ya va dentro del begin. Y como vamos a usar 4, 1, 2, 3 y 4. Lo copiamos 4 veces porque son 4 sumadores completos los que vamos a utilizar. Sí, aquí lo tengo copiado 4 veces. ¿Sí? Entonces ahora fíjense bien, pero tenemos que cambiarle un poco el nombre, no puede quedar tal cual. Entonces, sin sumador completo. Fíjense bien dónde es que se le cambia aquí, en antes de los dos puntos. Le vamos a poner guión bajo 0, refiriéndonos a que es el bit 0, el bit 1, si este va a ser el menos significativo, la posición 2, y este va a ser la posición 3, que va a ser el bit más significativo. Ahora bien, quedó de esta forma. Aquí hice un acercamiento para que se vea aquí lo que estamos modificando. Lo voy a señalar para que no se nos olvide. Sí, aquí estoy agregando, ¿sí? Esto a los nombres, ¿sí? Aquí nada más está para el 0, el 1, el 2, pero lo mismo hice para el 3, le agregué un guión bajo 3, ¿sale? Ahora fíjense bien, ¿cómo vamos a ligarlos? ¿Sí? Tenemos que crear señales internas para poder unir estos bloques de sumadores completos, ¿sí? A este acarreo de salida que se genera del primer sumador, recuerden que este lo estamos considerando como un sumador completo, ¿sí? Este acarreo de salida lo voy a guardar el resultado en una señal que voy a nombrar C1, que va a ser el acarreo de entrada de mi siguiente sumador completo. Lo que tengo yo aquí de acarreo de salida lo voy a guardar en la señal C2, ¿sí? Que va a ser la entrada de mi siguiente acarreo de entrada del bit 2, ¿sí? De mi siguiente sumador completo. Y el resultado, uno de los resultados, recuerden que es la suma y el otro es el acarreo de salida, lo voy a guardar en la señal C3. Sí, entonces tenemos que definir estas tres señales, C1, C2 y C3 del tipo Standard Logic, donde tengo que generar las señales. Recuerden que van antes del begin. Sí, antes del begin van las señales. Entonces voy a colocarle aquí antes del begin, pero dentro de la arquitectura. Si es, no, es aquí. Si es aquí donde estamos. Miren, aquí copié mal. No, sí. Component. Creo que lo que no copié. A ver. Component. ¿Dónde pegué? No pegué entonces lo del componente. O lo pegué aquí. Ay, sí, lo pegué aquí. Bueno, este del componente no iba aquí. Lo voy a copiar. Va en el principal, ¿no? Tenemos que dentro de la arquitectura, pero antes del begin. Sí, ya dice aquí es donde vamos a colocar las señales. Entonces, fíjense bien, tengo mi entidad ya en el programa de VHDL, que es para los 4 bits, para la suma de los dos números de 4 bits. Tengo mi entidad, ¿sí? Que es la que tiene aquí los nombres de los dos datos de 4 bits, ¿sí? El acarreo de entrada, el acarreo de salida final y el resultado, que también ya debe de contener los 4 bits. Ahora, dentro de la arquitectura va el componente, la plantilla que me generó, ¿sí? Y dentro del begin, pues ya va esta parte, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo se definen entradas y salidas de estos bloquecitos, ¿sí? Y bueno, quedamos que aquí tenemos que definir las señales C1 y C2, ¿sí? Antes del begin también, es signal, y le vamos a nombrar C1, lo voy a separar aquí, signal C1, C2, C3, ¿sí? Y son del tipo, tienen que ser del tipo Standard Logic, de un solo bit, ¿sale? Y debe de llevar evidentemente nuestro punto y coma, ¿vale?
Le voy a dar aquí espacio. ¿Vale? Ahora sí, vamos a ver cómo se realiza estas conexiones. Lo voy a poner aquí para que se vea en grande. Fíjense bien. En el bit menos significativo, ¿sí? Recuerden que tenemos A, B, tenemos C in, C out y suma, ¿sí? Para cada uno de nuestros sumadores completos. Entonces a A le vamos a dar el bit 0 o el bit menos significativo de nuestra primera variable de entrada, 1. ¿Sí? A B le vamos a asignar el bit menos significativo de entrada 2. A CIN le vamos a dar el dato del acarreo de entrada, ¿sí? Que podemos definirlo como un 0, ¿sí? Y el valor de la suma, ¿sí? La vamos a dar a la parte del, ¿sí? La suma de aquí la vamos a dar al resultado, ¿sí? Al bit 0. ¿Sí? Al bit 0, al bit menos significativo. Y la salida, perdón, aquí era suma, aquí vamos a poner suma, y acá vamos a poner cout. Y el acarreo de salida lo vamos a guardar en la señal C1, ¿sí? Ahora, para el siguiente, ¿sí? Acuérdense que esto se va a unir pues a otro sumador completo, que es el que tenemos aquí. Este sería del bit 0 y ahora vamos a ir al bit 1, del 0 al 1. ¿Sí? A A le vamos a dar el bit 1 de entrada 1, a B el bit 1 de entrada 2, a CIN le vamos a dar el valor de la señal C1, ¿sí? A suma le vamos a dar al resultado, al bit 1, y el acarreo de salida se va a guardar en C2, en la señal C2, ¿sí? Y entonces vamos a ir al siguiente sumador completo, que va a ser el bit 2. ¿Sí? Y aquí pues, vamos a asignar entrada 1 y entrada 2, bit 2, ¿sí? A CIN, que es el acarreo de entrada, el valor de la señal C2. A suma lo vamos a mandar al resultado 2, que es de salida, ¿sí? Y cout lo vamos a mandar a la señal C3. Y nos vamos al último bit, que es el 3. El 3, donde a lo vamos a mandar, ¿sí? A entrada 1, ¿sí? O bueno, A va a recibir en este caso entrada 1, porque recuerden que A es de entrada, el tercer bit. B va a recibir el tercer bit de entrada 2. El acarreo de entrada va a recibir la señal C3, que contiene el acarreo de salida del bit 2. Y la suma se va a mandar al resultado bit 3. Y el acarreo de salida a CO, recordando que esto de CO, ¿sí? Ya es nuestro acarreo final de nuestro sumador de 4 bits, CO, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a completar ahorita en nuestro código. Entonces, vamos a hacerlo con mucho cuidado para no equivocarnos. A CIN. CIN va a recibir el acarreo de entrada CI. ¿Sí? ¿Cuál acarreo de entrada? El que tenemos aquí, CI. Luego A va a recibir entrada 1, ¿sí? El bit 0. B va a recibir de la entrada 2 el bit 0. Cout se va a ir entonces a la señal C1 y la suma va a ir al resultado, el bit 0. ¿Sí? Y este último no lleva punto y coma. ¿Sale? Ahora aquí CIN va a recibir C2. Este lo voy a copiar. A va a recibir el bit 1. Entrada 2, el bit 1. Y cout va a ir a la señal C2. Y la suma va a ir a resultado, ¿sí? A la posición 1. Ahora CIN va a recibir aquí la señal C2 a la entrada 1, el bit 2, entrada 2, el bit 2, cout lo vamos a guardar en la señal C3
y suma va a ir al resultado del bit 2. Ahora aquí Cin recibe C3. A va a recibir entrada 1 el bit 3. B va a recibir de entrada 2 el bit 3. Cout ya va a ir a nuestro acarreo de salida total, que va a ser Cout. Déjenme verificar. No es que los definí igual. Bueno, Cout y suma va a ir al resultado bit 3. ¿Sí? Y aquí vamos a guardar. Déjenme ver si no nos faltó nada. Entonces vamos ya aquí a hacer la síntesis. A ver si no nos marca aquí error porque definí dos variables iguales. Sí, a ver. No, sum CO. Aquí. Sí, ya vi por qué. Aquí es CO. Ahí está ya. Aquí lo que había puesto mal por aquí, sí, hace el Cout de este de aquí, va ya al acarreo final, pero no al de aquí del sumador completo, sino ya al del sumador de 4 bits. Ya hizo bien la síntesis. Bien, fíjense bien, esto ya quedó. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se colocó en la parte superior porque lo pusimos set a stop module. Sí, por aquí me salieron unos warnings. C1, but never used. Como que never used. C1. C1. In aquí. Recibe C1. Aquí había un error, ¿sí? El acarreo de salida del primer sumador completo se va a la señal C1 y entra al acarreo de entrada como C1. Entonces vamos a volver a hacer aquí la síntesis. Listo, ahora sí, ya quedó en verde la parte de síntesis, que es la que me interesa ahorita. Ya no hay errores, ¿sale? Entonces aquí siempre debemos de tener mucho cuidado en cómo vamos ligando aquí las señales entre los diferentes módulos o componentes, ¿sí? de nuestra estructura, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues que nuestro sumador de 4 bits está conformado por 4 sumadores completos, el correspondiente al bit 0, al bit 1, bit 2 y bit 3, ¿sí? Y aquí están, ¿sí? Entonces ahora vamos a verificar a través de una simulación, ¿sí? Que todo está bien. Vamos, por ejemplo, a ver, aquí tenemos
Bien, de aquí, esto no es necesario que le hagan ahorita caso. Vamos a hacer esta suma que es 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 1 más 1 nos da 10, llevamos 1. 1 más 1 nos da 10, llevamos 1. 1 más 1 nos da 10, llevamos 1. 1 más 1, 10 más 1, 11. ¿Sí? Entonces, si sumamos estos dos números, nos tiene que dar esto de aquí, un acarreo de salida 1, que es el 1 que tenemos aquí, y el resultado, que es de 4 bits, es 1, 0, 0, 0, que es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a verificarlo aquí. A entrada 1 vamos entonces a forzarle el valor de 1101, 1101, y al otro valor vamos 1011, entrada 2, forzar 1011. Sí, a la acarreo de entrada pues vamos a darle un 0, force constant 0. Sí, y bueno, vamos a correrlo aquí una vez. Sí, entonces aquí tenemos, ¿no? Ya el resultado, sí es como lo esperábamos, aquí tener un 1 del acarreo de salida y en resultado 1000, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. 1000, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ya aprendimos ahorita cuál es el principio básico del diseño estructural en VHDL mediante el uso de componentes. Sí, aquí los componentes que estamos haciendo, sí, estamos integrando 4 componentes que son 4 sumadores completos dentro de nuestra estructura, ¿sí? Entonces recuerden aquí los pasos que marcamos, ¿sí? Pues hay que hacer el código del sumador completo. Sí, el medio sumador, pues se podía integrar el medio sumador, pero se podía con puros sumadores completos, que es el caso de este ejemplo. Se hace el código, después se selecciona este código, ¿sí? Y se genera el instantiation template. Si es una plantilla de aquí, copiamos esto de aquí, ¿sí? Y lo pegamos en nuestro nuevo código VHDL, que ya va a ser como el principal, el de los 4 bits. Y recuerden que esto se copia dentro de la arquitectura antes del begin, la parte de componente. Y después ya va la definición de las variables de este componente. Y en este caso pues estoy ocupando 4. Ojo, aquí hay que cambiarle el nombre o agregarle aquí un subíndice para indicar de qué bit estamos hablando, y posteriormente pues ya se definen aquí pues los datos que se van a alimentar, con los que vamos a alimentar nuestro componente, y a dónde vamos a llevar la información, ya sea a una variable de salida o a una señal interna, recordando que las señales se definen aquí también antes del begin dentro de la arquitectura, ¿sí? Bien, chicos, pues esto será todo por este video. Les agradezco mucho su atención. Cuídense mucho.